todos. Familia preciosa y hermosa, presente y los que nos ven a través de las redes sociales. La parashá, la porción de esta semana, ya estamos llegando al final del primer libro de Bereshit, Génesis. Se encuentra en el capítulo 37 al capítulo 40 y marca como un antes y un después, porque en esta parashá comienza la historia de Yosef y eso va a ser hasta el final. Y antes habíamos visto la historia de la creación y en las últimas parashá habíamos visto la historia de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces aquí comenzamos con Yosef. Vayeshev significa y se asentó y se estableció. El título que le he puesto a este estudio se llama El guión de vida y la profecía. Y como un pequeño preámbulo, dentro de la ciencia de la psicología, del estudio de la mente humana, una de las terapias o métodos de análisis de la mente más populares, más prácticos, se llama análisis transaccional. Dentro del análisis transaccional, pues se divide la mente humana en tres estados del yo, padre, adulto y niño. Y todos tenemos esos tres estados y actuamos y nos interrelacionamos de cada uno de esos estados, ¿no? A veces, por lo menos Javier, ¿en qué estado se relaciona la mayoría de las veces? En niño. y Lía, en el de padre. Bueno, entonces, esto es una manera sencilla de entender cómo son las relaciones humanas, ¿no? Dentro del análisis transaccional hay algo que se llama el guión de vida. El guión de vida se forma en los primeros 6, 7 años de la vida de cualquier ser humano. Y la persona, después que tiene ese guión de vida como el guión de una película, va a cumplirlo. Y digamos que toda la contratación de los personajes, de los escenarios y todo ese tipo de cosas sucede hasta los 18 años, cuando ya estamos perfectamente para cumplir ese plan de vida. Y se cumple. Y nosotros mismos hacemos que se cumpla inconscientemente, porque buscamos las personas, creamos las situaciones para que podamos vivir ese guión de vida. Y ese guión de vida puede estar arrastrando cosas malas que hemos aprendido de nuestros padres, abuelos o personas que tuvieron influencia a nuestro alrededor. Entonces, el guión de vida del mundo siempre es perverso, no es sano, está contaminado de pecado y nos lleva a la muerte. Y pongo aquí la profecía. ¿Por qué la profecía? Porque la profecía es el guión de vida de Dios. Porque Dios, a través de la profecía, nos dice lo que ya le tiene establecido en tiempos futuros, ¿no? Y ese guión, créanme que se cumple. Entonces tenemos dos tipos de guiones, el guión del mundo y el guión de Dios. Por eso le puse el título, el guión de la vida y la profecía. Y cuando estudiemos esta parashá vamos a ver cómo se mueve Dios dentro de las relaciones familiares, como lo estábamos viendo la semana pasada, pero también vemos cómo se mueve el plan de Dios dentro del contexto profético en cuanto a su plan de salvación para la humanidad. Comenzamos, los versículos que vamos a leer en la parashá van a estar en este color y los comentarios de los versículos van a estar en otros colores. Ok, comenzamos con Bereshit 37:1. ¿Puedes, Dominic, leernos ese versículo, por favor? Y se asentó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Ok, perdón, ¿está prendido el micrófono? Ah, sí. Ok. Y se asentó. Fíjense lo siguiente. En la Torá, cada vez, o sea, la mayoría de las veces
muy frecuentes veces que se utiliza ese verbo y se asentó, viene luego, se narran hechos de dificultad para las personas o para el pueblo de Israel. Y sería muy largo mostrarles todos los versículos donde aparece ese verbo, pero quiero hacerles destacar que nosotros siempre tenemos que estar velando. Cuando nosotros nos asentamos, nos establecemos en el mundo, nos pueden agarrar de sorpresa las diferentes angustias o tribulaciones que siempre van a venir. Y eso es la realidad. Por lo tanto, los justos tenemos que estar conscientes de que no pertenecemos a este mundo. Quiere decir que no debemos asentarnos, apegarnos a las cosas materiales pasajeras. Ok, el segundo versículo de esta parashá dice: Yosef, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño, como joven ayudante, y aquí aparece la palabra Nahar, lo que está escrito ahí en hebreo, que se puede traducir como joven o se puede traducir como siervo o ayudante. Yo le coloqué las dos significados, porque eso nos va a hacer entender un poco mejor todo, de como joven, siervo o ayudante de los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Quiénes eran Bilha y Silpa? Eran las siervas. Recordemos que Jacob tenía como objetivo casarse con Raquel, y su suegro Labán lo engañó y le entregó primero a su hermana mayor Lea, la cual a su vez le entregó a su sierva Bilha, y luego se pudo casar con Raquel, su amada, quien a su vez, como no podía tener hijos, también le entregó a su sierva Silpa, ¿no? Yosef era el más joven de todos en ese momento, y excepto Benjamín, que estaba muy pequeño. Yosef tenía 17 años, todos los hermanos nacieron en un periodo de 7 años, o sea que el mayor tenía alrededor de 24 años, y era siervo de sus hermanos, hijos de la sierva. Y no se nombra aquí los hijos de Lea. Podríamos especular muchas cosas, ¿no? A lo mejor los hijos de Lea, como eran su primera esposa y donde estaba el primogénito, pues se apartaban un poco de los hijos de las criadas o de los últimos hijos, como en el caso de Yosef y Benjamín. Probablemente Yosef no estaba de acuerdo con eso y se la pasaba tiempo con los hermanos hijos de la sierva. Bueno, se podrían especular muchas cosas al respecto. Pero esto habla de una actitud de humildad de Yosef, el hecho de que estuviera con los hijos de las siervas, sus hermanos, y que los sirviera, los ayudara en todas las cosas. Ok. Y después dice, y traía Yosef malos informes acerca de ellos a su padre. Aquí se empieza a enredar la papeleta. En el término futbolístico, ¡pin! Tarjeta amarilla para Yosef. Tendríamos que ver y analizar bien si él le llevaba los informes a su papá sin haberlo comentado con sus hermanos, o si previamente lo comentaría con sus hermanos, cosa que haría una diferencia. Pero aquí en este versículo ya la Torá nos está indicando que Yosef iba a ser, o está profetizando que iba a ser el primogénito. ¿Por qué? Porque cuando dice que estas son las generaciones de Jacob, comienza diciendo Yosef y sus hermanos. Lo vimos en el versículo anterior, dice, y se asentó Jacob en la tierra de Canaán donde había peregrinado su padre, ¿no? Estas son las generaciones de Jacob. Y después dice, habla de Yosef, que era pastor junto con sus hermanos. Se ponía Yosef de primero. Entonces, tácitamente nos está diciendo que en el futuro Yosef iba a ser el líder de las 12 tribus de Israel. Ok. El Targum Jonatán, que es una
traducción al arameo con interpretación sobre este versículo agrega que Yosef llevaba malos informes de los hermanos a su papá porque los había visto comer la carne que había sido desgarrada por bestias salvajes, las orejas y las colas, y entonces él vino y se lo contó a su padre, lo cual estaba prohibido porque puede ser un animal que es kosher, que es rumiante y tiene la pezuña hendida en dos, por ejemplo una vaca, pero si tú la encuentras en el camino muerta, que vino un animal y lo haya atacado, la haya muerto, ya ese animal no debes comerlo. Entonces, esto es lo que dice, le dice la tradición oral, que eran los informes que Yosef enviaba a su papá. Fíjese que con respecto al asentarse, en 1 de Tesalonicenses 5, 2, 4, ¿puedes leernos, Mari Carmen, por favor? ¿Tienes? Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Amén. Esa expresión de cuando las personas o el mundo esté en paz y seguridad es equivalente a que se estén asentando, estableciendo en el mundo, como diciendo, bueno, aquí ya tengo todo lo que yo necesito, soy feliz. Entonces viene la destrucción repentina, porque este mundo es pasajero, es así. Y nosotros vivimos una experiencia aquí en los Estados Unidos, y yo en lo personal invirtiendo en bienes y raíces en el año 2007, 2008, y todo, bueno, pues increíble, aquello otro, facilidades de crédito tremendas, todo, bueno, el mercado subiendo, y resulta que era una burbuja que explotó cuando todos estábamos, bueno, pues gozosos, estábamos establecidos, y causó enormes y gravísimas pérdidas y una gran recesión que afectó al mundo entero, no solo a los Estados Unidos. Y yo en lo particular perdí bastante dinero. Pero aprendí también una gran lección de que no debo asentarme y decir paz y seguridad porque viene la destrucción repentina. Entonces, asentarse en el mundo creyendo estar en paz y seguridad es una insensatez, es una mentira. Ok, continuamos con la parashá, versículos 3 y 4. Juanita, ¿puedes leernos, por favor? Y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, ya que él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y lo odiaron y no podían hablar con él de forma pacífica. Ok, aquí tenemos una tarjeta amarilla y una roja. La tarjeta amarilla es porque ya aquí no se habla de Jacob, pero ya con el nombre de Israel, ¿no? Israel amaba más a Yosef más que a todos sus demás hijos. ¿Por qué? Bueno, quizás se podría decir que como era el hijo de su esposa amada, Raquel, con la que él tenía la intención inicial de casarse y tener hijos, esa sería una buena razón. Sin embargo, aquí nos está diciendo la razón. Nos está diciendo, ya que él era el hijo de su vejez, de su ancianidad, ¿no? Todos los demás hijos trabajaban en el campo, pero Yosef era el que pasaba más tiempo con él. Era el hijo menor, bueno, fue el hijo menor hasta que nació Benjamín, ¿no? Pero era el hijo que pasaba más tiempo con él, y esa palabra vejez viene de la raíz también que tiene que ver con jaján o jajamín, que tiene que ver con sabiduría. Entonces, si pasaba más tiempo con él, mientras los demás estaban en el campo, aprendía más de la sabiduría que Jacob o Israel le podía transmitir. Y era el hijo de su ancianidad, porque era el que lo acompañaba en su ancianidad.
Mi papá vive en Venezuela, somos 9 hermanos y mi papá ya tiene 84 años. Podríamos decir que el hijo de su ancianidad en este momento se llama Miguel Alberto. Cada uno de los demás hijos estamos en diferentes países. Hay algunos hijos que están en Venezuela pero están casados, tienen hijos. Miguel Alberto es el que se ha ocupado de él en esta etapa de su vida, el que lo lleva cada vez que viene para acá, para Estados Unidos, viene con mi papá, él maneja, lo lleva a hacer la diligencia, todas las cosas. Es el que pasa más tiempo, es el hijo de su ancianidad. Y al pasar más tiempo también adquiere más esa sabiduría. Ok, con respecto al tipo de túnica, lo que pasa, él amaba más a Yosef y lo que causó gran problema es la manera como lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó? Haciéndole una túnica de lana fina. Dice Rashi, que es un comentarista de la Torá muy famoso, que era una túnica bordada con mangas largas, hechas de franjas coloridas de lana fina, diferente a los vestidos que tenían todos los demás hermanos. Ellos veían eso y entendían pues que su papá amaba más a Yosef. Y por eso dije que tiene tarjeta amarilla Jacob o Israel, porque demostraba ese favoritismo. Y ese favoritismo hacia los hijos despierta ¿qué? Los celos, y los celos conducen al odio entre hermanos, ¿no? Todos tenemos familia y todos tenemos problemas, ninguno estamos exentos y sabemos que esto es una realidad si no se maneja con sabiduría. Fíjense, con respecto a lo que dice la Torá del odio, o digamos la tarjeta roja es para los hermanos, porque los hermanos, aunque tenían sus razones, odiaron a su hermano Yosef. Y el odio entre hermanos, ¿qué es lo que nos dice la Torá? Vemos en Baikra, Levítico 19, del 17 al 18. Marián, por favor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ciertamente amonestarás a tu prójimo, y no consentirás sobre su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, este es el que nosotros siempre leemos en el Shemá, porque Yeshua, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, que habló de nuestra relación de amor con el Padre, con Hashem, dijo que el segundo más importante era Vejasta leerás a Camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el preámbulo de ese mandamiento es que no aborreceremos a nuestro hermano en el corazón. Y eso fue exactamente lo que hicieron los hermanos de Yosef. Aborrecer a Yosef en su corazón. Fíjense que pudiéramos hacer un resumen de lo que sí y un resumen de lo que no. Amar, sí. Reprender, sí. Por lo tanto, si Yosef reprendió a sus hermanos antes de darle el informe a su papá, chévere. Si llevó el informe al papá sin antes haber reprendido a sus hermanos, ahí tiene una falla. Y no consentir en el pecado de los demás. O sea, nosotros no podemos ver en nuestra familia, por ejemplo, el pecado de la familia y hacernos de la vista gorda. No debemos consentir en eso. Pero si vamos a reprender o cualquier acción que vayamos a tomar, tiene que ser con mucha sabiduría en amor. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? No debemos odiar, no debemos guardar rencor y mucho menos tomar venganza por nuestras propias manos como si nosotros fuéramos Dios. En Mateo 8, 15, 17 habla del procedimiento correcto con respecto a la reprensión. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a un hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil o un recaudador de impuestos, que los judíos que recaudaban impuestos a favor del Imperio Romano eran como traidores. Entonces llega un momento en que sí tenemos que establecer una distancia para evitar conflictos, ¿no?
Pero este es el procedimiento correcto. Si nosotros aplicamos el procedimiento correcto que dice la Torá, entonces nos convertimos en practicantes de la justicia. Porque no hay leyes más justas, no hay ninguna constitución que tenga leyes más justas que la Torá de Dios. Seguimos en la parashá. Yorley, ¿puedes leernos por favor los versículos 5 y 7 de Génesis 37? Y Yosef tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Vuelve a repetir que lo odiaron. Pero también Yosef era bien ingenuo. Se la vamos a pasar porque era bien joven también. Pero muy ingenuo porque ya los hermanos tenían esos celos, ya lo odiaban y entonces él va y les cuenta unos sueños y ellos todavía lo odian más. ¿Por qué lo odian? Y le insiste para que lo escuchen, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron esos sueños. El primer sueño tiene que ver con unas gavillas. Le he puesto el título El misterio de las gavillas y ya van a ver por qué. Empieza contando y dice, he aquí estábamos atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Ahí tenemos que resolver el misterio de la gavilla de Yosef. Gavilla es como un manojo de trigo, por ejemplo. Es un grupo de manojos, o sea, de espigas que se unen en un manojo, ¿no? Entonces es una gavilla. O sea, aquí estamos hablando de la gavilla de Yosef, primer misterio de resolver. Después dice, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. O sea, está la gavilla de Yosef y la gavilla de los hermanos. Y esas son las que se inclinaban delante de la gavilla de Yosef. Vamos a ir resolviendo ese misterio. Vuestras gavillas. Se dice en hebreo, alum monoteken. Ahí están las letras con las que se escribe esa palabra. Cada letra tiene un valor numérico. Ya hemos hablado de eso en otras oportunidades. Quizás, no sé si te he dicho a ti, Dominic, pero en el hebreo antiguo no existían los números y los números se representaban con las letras. Entonces, la Torá es una matriz matemática y también nos habla a través de los números. Entonces, el valor de cada una de esas letras suma 541 y es el mismo valor que esta otra palabra, que es la palabra Israel. Por lo tanto, vuestras gavillas, esos hermanos que Yosef veía en el sueño, representan al pueblo de Israel en general. Vamos a ver, entonces, ¿qué decía el versículo? Que Israel se inclinaría ante la gavilla de Yosef. Vamos a resolver ahora el misterio de la gavilla de Yosef. Dice la frase, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, ¿no? Como una resurrección. Se dice en hebreo, Behinei kama alumati vegan nitzabah. Así se escribe. Esto es el valor numérico de cada letra y el valor de cada palabra, sumando cada letra. Fíjense que la palabra del medio, que es alumati, es mi gavilla, significa mi gavilla, y vale 481. 481 aparece por primera vez en el primer versículo de la Biblia, cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra Elohim vale 86, la palabra al-estaf, los cielos, vale 395. Por lo tanto, o sea, la palabra al-estaf no, la palabra Hashamaim, que es los cielos, vale 395. 86 más 395 es 481. Entonces, mi gavilla se relaciona con el Elohim de los cielos. Cuando sumamos toda esa expresión, todas esas palabras, nos da 888. ¿Quién sabe lo que significa 888? Es
Yeshua en griego, Jesús. Significa vale 888. Por lo tanto, la gavilla que se levantó y se puso derecha es el Mesías que murió y resucitó. Y todo Israel se va a postrar a sus pies. ¿Entienden un poco el significado profético? Una cosa estaba sucediendo en la familia de Yosef, donde todos estaban cometiendo error tras error, tarjeta amarilla, tarjeta roja, pero otra cosa era la profecía de Dios y la voluntad de Dios, el guión de vida de Dios. El guión de vida de la familia estaba bien torcido, pero el guión de vida de Dios se estaba cumpliendo a la perfección, a pesar de nuestros errores y de nuestras imperfecciones. Elohim Hashamaim, el Elohim de los cielos, se humilló, tomó forma humana, murió, resucitó y fue exaltado. ¿Para qué? Para que toda Israel se postre delante de él. Y eso estamos haciendo nosotros aquí. Nos estamos postrando delante de nuestro Creador y Salvador. Seguimos leyendo Génesis 37, 8. Dan, por favor, ¿puedes leernos? Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces, la tercera vez que dice que lo odiaron. Cuando lo dice 3 veces en la Torá, es porque es algo que ya está asentado y establecido. Ese odio penetró hasta lo más profundo del corazón de los hermanos. Entonces, fíjense, el odio nos enceguece, no nos permite pensar bien, no nos deja ver cómo se está moviendo Dios en medio de esa situación. Y cuando no vemos cómo se está moviendo Dios en esa situación, perdemos la perspectiva o perdemos el guión de vida de Dios y nos enfocamos en el guión de vida que no es sano, que es enfermizo, que es neurótico, que hemos aprendido y que venimos arrastrando de generación en generación. Entonces, están viendo la importancia de no guardar rencor y odio en nuestros corazones, porque nos desconectamos de Dios totalmente. Seguimos. Génesis 37, versículos 9 y 10. Por favor, Danielita, ¿puedes leernos pausadamente? Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo. Le reprendió. Le reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Ok. Yosef era terco, ¿no? Se los volvió sueño y se los volvió a contar a los hermanos. Pero esta vez se buscó refuerzo. Vamos a poner a mi papá aquí por lo menos para que sea un mediador y no permita que mis hermanos me hagan daño, ¿no? Sin embargo, el papá lo reprendió y dijo, bueno, pero ¿qué quieres decir tú? Que tu mamá y yo, o sea, la luna, el sol y las estrellas, tus hermanos, nos vamos a inclinar delante de ti. Eso es lo que tú quieres decir. Sin embargo, lo vamos a ver en el próximo versículo, que es lo que sucede, pero quiero hacer este otro comentario. Las espigas vienen de la tierra, pero la luna, el sol y las estrellas estamos hablando de algo celestial, ¿no? Y aquí hay un detalle particular. La mamá de Yosef había muerto, Raquel. Entonces no podía inclinarse en un futuro delante de él. O sea que esta profecía no hablaba específicamente de Yosef, porque su mamá estaba muerta. Entonces, eso nos refuerza lo que vimos en el sueño de las espigas, que está hablando de Israel y está hablando del Mesías, principalmente, aunque la profecía se cumple en la vida de José, porque efectivamente, lo vamos a ver en las próximas parashá, sus hermanos lo vendieron, fue para Egipto, después estaba preso, llegó a ser vicefaraón de Egipto
y sus hermanos que se estaban muriendo de hambre tuvieron que ir a Egipto a buscar comida y terminaron inclinándose delante de Joseph y su papá también, pero no su mamá Raquel, ¿no? Porque este es una doble profecía que habla de Joseph y habla del Mesías a futuro. El siguiente versículo, el 11, dice, y sus hermanos le tenían envidia. Entonces aquí hay otra palabra que se llama caná en hebreo y que significa tanto celos como envidia, y depende del contexto, se usa celos o se usa envidia. Ambos son, dentro del contexto que estamos leyendo, malos. Una cosa, por ejemplo, son los celos de Dios que no comparte su gloria con nadie, y otra cosa son los celos entre hermanos por envidia, por odio. Entonces los hermanos le tenían envidia, pero su papá reflexionaba sobre estas cosas, porque Jacob también había tenido una experiencia con Dios a través del sueño donde se recostó de la piedra y estaba una escalera que subían los ángeles hasta el cielo y encima del cielo estaba el Dios. Entonces él había tenido un sueño profético e incluso levantó un altar ahí y dijo que este era el lugar de Dios, el Hamacón, donde habitaba Dios. Y ahí fue donde se levantó el primer y el segundo templo. Entonces su papá decidió reflexionar sobre eso, porque su papá no estaba lleno de odio. Entonces el no estar lleno de odio le permite detenerse y decir, ¿qué está haciendo Dios en esta situación? ¿Será que Dios nos está hablando? ¿Será que Dios nos quiere decir algo? Pero eso es porque no tiene ese odio, esa interferencia en su corazón. Ok. Los celos nos llevan al odio y la envidia nos aparta del temor a Hashem. Con respecto al término de sus hermanos le tenían envidia, dice, sus hermanos celaban que Jacob amaba más a Joseph y envidiaban la relación que Joseph tenía con Dios. Oye, ellos, o sea, su papá tenía un favoritismo sobre él, pero parece que Dios también tenía favoritismo sobre Joseph, porque él se le comunicaba en sueños que ellos no tenían tampoco. Entonces ya los celos y el odio se terminaron convirtiendo también en envidia. Fíjense lo siguiente, qué paralelismo hay con respecto a Yeshua. En Mateo 27, del 17 al 19, que lo leímos, vamos a leerlo otra vez, por favor, Super Javi. Perdón, una pregunta. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Lea, Rivka, todos los patriarcas, los padres del pueblo de Israel, digamos así. Y las estrellas, bueno, todo el pueblo de Israel se iban a postrar delante del Mesías. En realidad dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de él. Ajá, Javi. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mashiach? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Entienden que los guiones de vida se repiten? Así como los hermanos entregaron a Joseph por envidia, lo vendieron, que lo vamos a ver más adelante, de la misma manera vendieron a Yeshua sus hermanos por la misma razón, por envidia. Y habían sueños involucrados, en este caso en la esposa de Pilato, que le decía a Pilato, oye, suéltalo mejor, porque ese hombre es justo, eso no, porque Dios le reveló en sueños que no era culpable. Pues. Entonces, pero se repiten, los guiones del mundo son así. En el Talmud, Tratado Sanedrín 105, hay un comentario sobre la reflexión que hacía Jacob sobre el sueño de su hijo Joseph. Dice así, una persona puede estar celosa de todos, excepto de sus alumnos y de sus hijos. Por eso Jacob no tenía celo de su hijo,
de José porque era su hijo. Y entonces eso le permitía reflexionar sobre lo que había sucedido. La realización de nosotros los padres es que los sueños de nuestros hijos se cumplan, ¿no? ¿Y cuál fue el sueño de Yeshua, el Hijo de Dios? Morir por nosotros. El sueño de Yeshua era morir por nosotros. Por lo tanto, el Padre iba a realizarse a través del cumplimiento del sueño de su Hijo Yeshua. ¿Qué dice Mateo 3:17? Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En qué momento se lo dijo? Cuando vino el Espíritu de Santidad, después que se bautizó, vino el Espíritu de Santidad sobre él en forma de paloma y se oyó esa voz del cielo, porque iniciaba la misión de Yeshua oficialmente en la tierra, que era morir por nosotros. Seguimos en la parashá. Vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Dice, después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquén. E Israel dijo a Yosef, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquén? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, heme aquí. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira por el bienestar de tus hermanos y el bienestar del rebaño, y tráeme un informe. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y Yosef fue a Siquén. Vemos aquí que Yosef tenía una completa disposición de obedecer a su papá. Mira, necesito que vayas para allá, aquí estoy, disponible 100%. Y la razón era por el bienestar de sus hermanos. O sea, el papá necesitaba que le trajeran informe, no simplemente porque le gustaba el chisme, sino porque su padre los ama y quiere el bienestar de sus hijos y de los rebaños también, de lo cual ellos vivían. Hay algo particular aquí que los hermanos se fueron a Siquén, ¿no? Y miren esto, ellos estaban en Hebrón y los hermanos se fueron a Siquén. La distancia de Hebrón a Siquén, 78.4 kilómetros o 48.7 millas. En avión, 6 minutos volando. En helicóptero son 21 minutos y un vuelo de paloma, 1 hora con 7 minutos. Bueno, pues a mí me dicen aquí que tengo que hacer una diligencia y me meto en el GPS y dice 24 millas y digo, lejísimo eso, ¿no? Imagínate caminando en esa época en el desierto con ese calor abrasador. ¿Por qué se fueron tan lejos? ¿Por qué se fueron tan lejos los hermanos a pastorear? Resulta que hay un comentario en la Torah oral, en Bereshit Rabá 84:13, que dice, hay una de las palabras que dice cuando ellos se fueron al staff a apacentar los rebaños, esa palabra al staff, que es el traducible del acusativo, que no tiene traducción, pero es la primera y la última letra del alfabeto, tiene 2 puntos arriba, que es anormal, pero eso indicando ¿qué interpretación le dan los sabios a eso? Dice, sugieren que la Torah significaba, los sabios sugieren que la Torah significaba, o sea, hacía énfasis en que los hermanos se estaban cuidando, es decir, se distanciaron de su padre para escapar de la supervisión y seguir sus inclinaciones personales en materia de comida y bebida y hacer en Siquén lo que les diera la gana, ¿no? Aparte de que, mira, no quiero ver a Yosef, me cae mal, no lo puedo ver ni en pintura, me voy bien lejos, no quiero saber nada de, ¿no? Se fueron bien lejos, ¿no? Dice, no tenían miedo de los habitantes de esa ciudad cuya población masculina ya habían matado, lo vimos en las parashá anteriores, que vinieron los habitantes de Siquén, violaron a la hermana de la hija de Jacob, la hermana de Yosef, Dina, y entonces quisieron casarse con Dina, hicieron un pacto para que todo el pueblo, todos los hombres se circuncidaran, y vinieron los hermanos de Jacob, hicieron el parapeto de que estaban respetando el pacto, y cuando estaban sufriendo en la recuperación al tercer día de la circuncisión, fueron y mataron a todos los hombres. Esa ciudad, adelante mi amor, los hijos de Jacob. Bueno, los hermanos de Joseph, hijos de Jacob, mataron, bueno, específicamente Simeón y Leví.
Entonces, esa ciudad donde ellos fueron a pastorear es Siquem, donde ellos habían matado hacía aproximadamente como 2 años antes a todos los hombres de esa ciudad. Ellos ahí se sentían como que llegaron aquí los pistoleros del oeste y todo el pueblo se salía a esconderse. Bueno, así se sentían tranquilos y seguros ahí, ¿no? Entonces, allá fue que ellos se fueron. Seguimos con la parashá y dice, y estando él dando vueltas por el campo, así medio perdido, no los encontraba, Yosef, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informe dónde están. Muchos intérpretes dicen que este hombre era un ángel, porque en el libro de Isaías se le llama al arcángel Gabriel como varón, como un varón, ¿no? Y también porque como ese hombre lo encontró, sabía quién era Yosef y sabía dónde estaban los hermanos. Si estaban en un sitio tan lejano, o sea, ¿cómo podía saber todas esas cosas? ¿Cómo? Entonces dicen, era un ángel. No sabemos, pues es especulación. Entonces cuando dice esa frase, busco a mis hermanos, te ruego que me informe dónde están, es la canción que cantamos. Et ahai anokime bakesh tagido noli eifo heroín, ¿no? Que es lo que está resaltado ahí en amarillo, porque Yosef tenía ese corazón de obediencia hacia su padre, reflejando también la obediencia de Yeshua sobre Hashem, para venir a cumplir su voluntad, para venir a buscar a sus hermanos, porque Yeshua dice la palabra que vino buscando a las tribus perdidas de Israel, y tenía el deber de presentarle un informe a su papá. Entonces el hombre le respondió, si han ido de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras sus hermanos y lo encontró en Dotán. Y continuamos leyendo, mi amor, ¿puedes leernos los versículos 18 y 20, por favor? Llega hasta soñador y haz una pausa. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes se le acercara, tramaron contra él para matarlo y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Aguántalo ahí. Fíjate, pudieron haber dicho, aquí viene nuestro hermano Yosef. No, pero es que no lo podían nombrar, porque nada más nombrar el nombre ya les daba... Imagínate. No sé si a alguno de nosotros nos ha pasado eso con alguien en particular. Pero la manera como se refieren a él, aquí viene el soñador, que se ha creído es un término peyorativo, despectivo, y eso es un reflejo de lo que ellos sentían en el corazón. Adelante, mi amor. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Oye, pero a pesar de su odio, estaban planificando con una frialdad, o sea, para el mal, ahí sí, frialdad total, planificación, pensando, terrible. Esto es uno de los episodios más oscuros de la historia de nuestro pueblo Israel, que nuestros propios hermanos, de donde descendemos todos nosotros de alguna u otra forma, hayan estado planificando de esa forma la muerte de Yosef el justo. Ok, ¿y qué dice? Termina diciendo, y veremos qué será de sus sueños. ¿Y por qué lo puse aparte así al final? Porque esto muy probablemente no lo dijeron por iniciativa propia, sino es como un cumplimiento profético. Y ya se lo voy a explicar con este comentario en Tanjumá Yazán, la Torá oral, dice, y vamos a ver lo que será de sus sueños. Rabí Isaac dijo, este versículo requiere una explicación homilética. El Espíritu Santo dijo esta última parte del texto, déjenos matarlo, y la Escritura, es decir, el Espíritu Santo, interrumpe sus palabras concluyéndolas diciéndolo, y veremos qué será de sus sueños. Veremos de quién se cumplirán las palabras, las suyas o las mías, porque es imposible que hayan dicho, y veremos qué será de sus sueños, ya que tan pronto como lo maten, sus sueños se acababan. Entonces, aquí se está planteando como una lucha entre el guión de los hermanos, de vida de los hermanos del mundo, y el guión de Dios.
Y el Espíritu de Santidad puso esas palabras en ellos, diciendo, y veremos qué será de su sueño. Vamos a ver cuál guión de vida se va a cumplir, el de Dios o el de ustedes. Eso es lo que quiere decir el comentario, ¿no? En Juan 11, 49, 51, dice con respecto a Yeshua, cuando lo iban a crucificar, y el sumo sacerdote era Caifás, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Cuando estaban confabulándose para acusar a Yeshua, para matarlo, ellos dijeron, mira, este hombre está haciendo una revolución en el pueblo y está poniendo al pueblo en contra de los romanos, y entonces ahora van a venir los romanos y van a destruir el templo y van a arrasar con todo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que suceda eso o que entreguemos a Yeshua para que lo maten y se salve el templo? Entonces, pero fíjense qué dice la palabra. Dice, ahora bien, Caifás no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote, ese año profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, pero para salvar a Israel. Y así fue, Yeshua murió para salvar a Israel. Ellos estaban pensando, vamos a entregarlo para que lo maten, para que no nos destruyan nuestro templo y para que nosotros nos mantengamos aquí en nuestros cargos bien enchufados. Pero Dios tenía otro plan. Dios iba a permitir que muriera, pero para que salvara a Israel y para que todas las naciones del mundo pudiéramos ser parte del pueblo de Israel, del guión de vida de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Hashem está por encima de todos los planes nuestros. ¿Y cómo lo ratificamos? En 1 Corintios 3, 18 al 20, que dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces, por mucho que el hombre y el ser humano planifique, por mucho que los comunistas planifiquen cómo van a poder apoderarse del mundo entero, haciendo una revolución por toda América Latina, Maduro con los cubanos y todo ese tipo de cosas, por mucho que el sistema capitalista también esté en lo suyo, tratando de implantar su sistema en todo el mundo, que también está en contra de Dios, porque el Dios es el dinero, la voluntad de Hashem está por encima de todos esos planes. ¿Cómo se llamaban los personajes esos de la comiquita que dicen saldremos a conquistar el mundo? Ajá. Bueno, los planes de Dios están por encima de los de Pinky Cerebro. Sobre todo por encima de los de Cerebro, que era el más inteligente. Bereshit 37, 21 y 22. Alfonso, ¿puedes leernos, por favor? Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Oye, mira, Rubén aparentemente, cónchale, como que rectificó, pensó, se arrepintió. Pero yo no estoy tan seguro de que ese arrepentimiento haya sido por las razones correctas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Rubén era el primogénito. Y él había tenido un incidente anteriormente que lo vamos a ver ahorita. Y él sabía que cuando fueran con el reporte a su papá Jacob, el principal sobre el cual iba a recaer la responsabilidad de todo lo que pasó era él, por ser el hermano mayor, ¿no? Y al final de la vida de Jacob hizo una bendición sobre cada uno de sus hijos, y sobre Rubén dijo lo siguiente: Rubén, apresurado como el agua que fluye río abajo,
que es irreversible, no se puede retornar, o sea, es algo que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces fíjense el comentario que hay sobre esa expresión de Rubén, apresurado como el agua, que fluye río abajo como algo irreversible. O no el comentario, vamos a recordar qué fue lo que hizo Rubén. En Génesis 35:22 resulta, ya eso lo pasamos, aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, porque se había ido a otro sitio, Rubén fue y se acostó con Bilha, una de sus esposas, la criada de Lea, concubina de su padre. E Israel lo supo y los hijos de Jacob fueron 12. O sea, Rubén hizo algo que ya después no iba a poder, o sea, era algo irreversible. Y producto de eso, su padre después, más adelante, le quitó la primogenitura, que se la terminó dando a Yosef, ¿no? Entonces, sabiendo o estando consciente de ese tipo de errores, él quizás había pensado, mira, lo que estamos haciendo ahorita es algo como lo que yo hice con la esposa de mi papá. Es algo que va a ser irreversible el día de mañana y vamos a sufrir las consecuencias por el resto de nuestras vidas. Y yo voy a ser el principal responsable también de lo que yo le hice a mi papá con la concubina y de esto que le estamos haciendo al hermano. Mejor no lo matemos. En Eclesiastés 1:15, Salomón escribe, una cosa retorcida que no se puede enderezar, una falta que no se puede reparar. Eso es lo comparable. Y eso es vanidad. Y a veces hacemos cosas en la vida que nos arrepentimos para toda la vida. Eso es vanidad, no lo hagamos. En 2 Corintios 5:17 dice, la buena noticia es esta. La buena noticia es esta. Que Dios no nos trata a nosotros como que somos monos porque estamos contaminados de pecado y nos viste de seda. Porque mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Pecador, por muy bonito que se vista, sigue siendo pecador. Por lo tanto, la estrategia de Dios es totalmente diferente. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Qué dice la palabra en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en el Mesías, en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Dios hace de nosotros una nueva creación. Por lo tanto, todos esos guiones de vida que nosotros venimos arrastrando de nuestros antepasados, de nuestros padres, por muy buenas intenciones que hayan tenido, Dios lo elimina por completo y hace todo de cero, nuevo. Tenemos esperanza. Por lo tanto, en Yeshua hay salvación de verdad, verdad. Seguimos con la parashá Valentina, creo que tú no has leído todavía, versículos 23 y 25. Y sucedió que cuando Joseph llegó a sus hermanos, despojaron a Joseph de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí, una caravana de ismaelitas venía de Galad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Varios comentarios. El objeto del odio que ellos tenían era la túnica, porque esa túnica representaba el favoritismo que tenía el papá sobre Yosef. Por lo tanto, ellos fueron capaces de matar y quitar esa túnica y apoderarse de eso. Mira, cuánta gente, hay gente que hasta mata a los padres o a su pareja porque hace con el testamento, con los reales, ¿ves? Que es el objeto de la envidia, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicieron los hermanos, ¿no? Eso es normal en el mundo, pero en el pueblo de Dios no es normal. Ahora fíjense, lo echaron en el pozo que estaba vacío, pero no estaba lleno, no se iba a ahogar, pero se iba a morir de hambre o picado por los animales, los alacranes, las culebras que podían estar viviendo ahí en ese hueco, ¿no? Por falta de comida. Hicieron eso y con toda la tranquilidad del mundo se pusieron a comer. ¡Wow! O sea, no tenían ningún tipo de remordimiento. Mira,
a veces cuando nos pasan cosas fuertes, hace poco una gran amiga de nosotros perdió a su esposo y tuvo como 5 días sin comer. Una de las cosas típicas que nos pasa cuando estamos con dolor es que se nos quita el hambre. No, a ellos les dio hambre. Y vamos a hacer una parrilla. Increíble, ¿no? La actitud. Pero, ¿ustedes creen que esa caravana que pasó por ahí fue obra de la casualidad? No, porque Dios tiene control de todas las cosas. ¿Y cuántas caravanas no han pasado por nuestras vidas y nos han rescatado? Que Dios ha enviado muchas. Ellos le quitaron las vestiduras que representaban el liderazgo de Israel. Y miren esto, vamos a mantener esa expresión en la mente, le quitaron las vestiduras como líder de Israel. En Mateo 27, 33 y 35, hablando de ya cuando estaban crucificando a Yeshua, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que ustedes conocieron en este viaje, Lía, significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber y habiéndolo crucificado, ¿qué hicieron? Se repartieron sus vestidos echando suerte. Lo mismo que Yosef. Vemos el cumplimiento, el paralelismo del cumplimiento profético. Ahora fíjense, ¿qué significa esa expresión de que le quitaron las vestiduras? Nosotros estamos celebrando aquí, en el nombre de Yeshua, este hermoso Shabbat. ¿Qué significa que le quitaron las vestiduras? Yeshua sustituido por Jesús. Entonces le cambiaron su identidad judía por una identidad griega, romana, separada del pueblo de Israel. Shabbat, quitamos la vestidura, le ponemos otra vestidura. Es lo mismo que hasta el día de hoy está sucediendo. ¿Se repiten los guiones? Sí. Ok, seguimos con la parashá, ya estamos ya en la recta final, versículos 26 y 28. Abraham, ¿puedes leernos, por favor, amor de mi vida? Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? ¿Cuál es el beneficio que tenemos aquí en esto? ¿Qué beneficio de Mamón? Mamón es el dios Mamón. ¿Se acuerdan de esa expresión que no podemos amar a Dios y a las riquezas? En ese versículo dice, no podemos amar a Dios y a Mamón, que es el Dios que representa las riquezas. Bueno, ¿qué riqueza nos va a dar todo esto? Vamos a venderlo, así por lo menos tenemos un dinerito. ¿Quién dijo eso? Yehudá, que es Judá, ¿no? Y Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano. Primera vez que lo llaman hermano dentro de toda esta discusión. Primera vez, por lo menos, oye. Carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a Yosef, subiéndolo del pozo, y vendieron a Yosef a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a Yosef a Egipto. ¿Qué pasó en la vida de Yeshua? Bueno, en Mateo 26, del 14 y 15, ¿qué dice Renata, por favor? Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os le entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Vendieron al Mesías también, igualito como vendieron a Yosef. Por lo mismo. ¿Y quién lo vendió? Judas Iscariote. Yehudá, que es Judá en hebreo, ¿cómo se dice en griego? Judas, Judas. Qué casualidad, ¿no? Una diosidencia, como dices tú. Ok. 2 de los pecados más emblemáticos de nuestro pueblo Israel. Uno contra Hashem, el becerro de oro, después que nos liberó y nos dio los mandamientos, el becerro de oro, que habla de idolatría. Y el segundo pecado más emblemático dentro de nuestro pueblo Israel, que es contra el ser humano, fue
la venta de su propio hermano. Y no estoy hablando nada más de Yosef, estoy hablando de Mashiach, que habla de odio en el corazón. Esos son esos dos pecados más emblemáticos. Y entonces, ¿qué sucedió luego? Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí Yosef no estaba en el pozo, entonces rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí. ¿Y yo a dónde iré? Porque Rubén, cuando lo vendieron, él no estaba presente porque él tenía la intención de venir a buscarlo, de sacarlo del pozo después, ¿no? ¿Y a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de Yosef y mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica en sangre. ¿Qué relación tiene esto con Yeshua? Bueno, que Yeshua se dio a sí mismo por nosotros. Fíjense, ellos sustituyeron el cabrito por Yosef y derramaron su sangre. Pero en el caso de Yeshua es al revés. Sustituye a nosotros por él, derramando su sangre por nosotros. Eso lo dice Tito 2:14. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y limpiarnos y crear para sí un propio pueblo que tenga ¿qué características? Que sea celoso. Pero bueno, celoso, ¿cómo es eso? Él quiere que nosotros seamos celosos, envidiosos, que odiemos. No, ese no es el contexto aquí. Que seamos celosos ¿de qué? De buenas obras. ¿Y cómo podemos interpretar eso? Bueno, Hashem nos sustituye a nosotros por Yeshua, que nos limpia con su sangre para que seamos celosos de las buenas obras de la Torá. Amén. Por eso somos, por ejemplo, celosos en guardar el Shabbat. Y ya el final de este capítulo 37, que es donde nos estamos concentrando, dice, y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda Yosef ha sido despedazado. Y Jacob rasgó su vestido, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo por muchos días. ¡Qué sangre tan fría! O sea, tampoco les importó el daño que iban a hacerle a su papá con todo lo que iba a sufrir. Y sin embargo, Jacob, como proféticamente dijo, una fiera lo ha devorado. Yo creo que estaba refiriéndose no a las fieras salvajes, sino a sus hermanos. A sus hermanos mismos, ¿no? Engañaron a su padre sin importar el sufrimiento que eso causaría. Y todos sus hijos y sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. ¿Cómo pueden consolar los hijos que tramaron tal maldad y que odiaban a Yosef? ¿Cómo podían consolar al papá de lo que hicieron? No podían, porque por muchas palabras bonitas que dijeran, hay un lenguaje espiritual y emocional que no nos pueden engañar. ¿Entiendes? Entonces, ellos no estaban capacitados para darle ningún tipo de consuelo a su papá. Su padre dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Los dos guiones desarrollándose en paralelo. Por un lado, el guión de vida del mundo, de los hermanos, con su maldad. Y por otro lado, recuérdense que Jacob también engañó a su hermano Esaú. Ahora los hijos estaban engañando a su papá. Se repiten las cosas. Pero mientras tanto, ¿qué quiere decir? Que el espíritu de santidad estaba desarrollando su plan con Yosef. Y de esta manera llega Yosef a Egipto. El Ruach HaKodesh, que es el espíritu de santidad, expresado en un amor sano y verdadero, es el único que nos puede consolar. O sea, si nosotros pretendemos consolar a alguien,
tenemos que hacerlo con integridad y tratando de llevar el amor de Dios. Fíjense la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años, mas yo también juzgaré a la nación en la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. La llegada de José a Egipto era el comienzo del cumplimiento de esa profecía que era el guión de vida de Dios. Entonces, la profecía es nuestra esperanza. La Torá, la Biblia entera, es un libro profético. Ahí está nuestra esperanza. Y el cumplimiento de esa profecía es habla de la fidelidad que tiene Dios sobre su pueblo. Entonces, no nos pongamos a escuchar ni a Walter Mercado, ni a los horóscopos, ni al mundo, ni a los grandes politólogos, a los consultores. Ahí no puede estar nuestra esperanza, sino en la profecía que siempre se cumple de parte del Señor. Y habló Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, maltrataron por 400 años. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí en Hechos 7? Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios, hace un recuento de todo el plan de vida de Dios y cuenta desde Abraham, Isaac, Jacob, José, de Egipto, en Moisés, habla de todo, y al final de eso, sigue hablando y dice: los patriarcas movidos de envidia vendieron a José, y está echándole todo el cuento a los principales, a los fariseos, a los de más alto rango y al pueblo, ¿no? Y termina diciendo, ¿no?, que ellos eran unos duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, y que ellos resistieron la voz del Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Entonces le habla de que ellos fueron responsables de haber entregado a Yeshua, de haberlo vendido y de que lo hayan matado, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción de estas personas? Fue matar a Esteban apedreado. Y Esteban, dice, se enfurecieron cuando escucharon estas cosas en sus corazones, o sea, entró el odio al corazón. Crujían los dientes contra él, mas Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua en pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra del mundo. ¿Qué guión queremos seguir? ¿El repetitivo todo el tiempo, como el que estaban siguiendo los que querían apedrear a Esteban y estaban llenos de odio? ¿O Esteban, que aunque fue apedreado, pudo ver la gloria de Dios? Porque ¿acaso este mundo lo es todo? No, es el mundo venidero. Entonces, no resistamos al Espíritu de Dios y aceptemos a Yeshua y guardemos la Torá. Y como conclusión, en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Su guión de vida siempre se va a cumplir. Que el espíritu de la profecía nos fortalezca a todos nosotros. Yeshua es nuestro guión de vida. Amén. Shabbat shalom.